que es bien importante para que podamos ver algunos términos y podamos ver también algunas explicaciones con respecto a cada una de las diapositivas que les traigo aquí, de parte también de lo que es la clase que toca el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver lo que es termometría y calor específico. Vamos a decir que comúnmente el concepto de temperatura se asocia cuando algo está caliente o está frío, ¿verdad? Y esto lo que nos permite que la termometría es estudiar todos aquellos cambios que pueden existir con respecto a la temperatura. Y para ello es necesario disponer de algunos objetos que nos pueda tener de ayuda para poder medir esta temperatura, que lo importante es medirla o cuantificarla para poder tener una respuesta con respecto a lo que está sucediendo en el ser humano. También podría ser a nivel atmosférico, pero también hay escalas que construyen un termómetro, y así están diferentes tipos de termómetros, incluyendo el termómetro de mercurio, que es el que se utiliza en el campo de la salud. Y aquí tenemos un ejemplo de él, que es un termómetro donde está graduado y nos permite ver esos cambios de temperatura. Ahora, la termometría en los sistemas biológicos. Durante toda su vida, los seres humanos mantienen la temperatura corporal dentro de unos límites de variación muy estrechos y protegidos a toda costa. Quien mantiene la temperatura a nivel de lo que es el sistema nervioso central es el tálamo. El tálamo es termorregulador y él es el que nos permite mantener esa temperatura para que si hubiese temperatura aumentada, entonces cuantificarla se manifiesta con algún síntoma. Por ejemplo, con la piel que se pone caliente. Entonces la escala de termómetras, las escalas termómetras se utilizan termométricas se utilizan para medir las diferentes unidades en las que se presenta cada una de la temperatura. Y entonces, y es así, comienza con 36.0, llega a 36.5, 37, 37.5, y así sucesivamente se van graduando cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia de el sistema de la termometría? La escala termométricas, como su nombre lo dice, son escalas que se utilizan para medir temperatura de diversos cuerpos, superficie, basándose en algunas temperaturas de la naturaleza. Aquí este ejemplo tenemos que podemos tener un termómetro graduado en Celsius y otro en Fahrenheit, y ambos son utilizables, pero nos permite también saber que estos cambios pueden ocurrir a cualquier hora del día. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche o en la madrugada. Todos estos cambios podemos recogerlos, todos estos resultados, para poder tener una interpretación de ellos. Entonces, dentro de la escala de la temperatura en Celsius, aquí como ustedes ven en esta imagen, que llega hasta 100 grados centígrados. Imposible que una persona pueda llegar hasta 100 grados centígrados. Pero también nos permite ver que dentro de esta escala llegan a 37.6, 37.8. Y esto, con este resultado que obtenemos con el termómetro, entonces podemos aplicar la fórmula. Si en la fórmula nosotros queremos hacer la conversión de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, y aquí tenemos la fórmula, que esto es lo que nos va a permitir que cuando tengamos un resultado podamos aplicar la fórmula. Ahora bien, esto ahora en día ya no se hace, ¿verdad? Sino que ya hay termómetros digital que dan los resultados, ya hay termómetros de mercurio que vienen bien graduados y que no fallan. Entonces,
Eso es lo que nos permite ver de que las ecuaciones, las fórmulas, nos ayudan nomás solo para cuando sospechemos en un caso que no podamos o que querramos saber con exactitud lo que el resultado. Con esto no quiero decir de que los termómetros digital no nos van a dar resultados, como no, dan resultados muy buenos y fidedignos. Por ejemplo, en el caso de la temperatura promedio del oído, y ahora con el digital, aún más todavía, con mayor certeza. Aquí tenemos diferentes escalas en las que podamos ver, en el caso de la ebullición del agua y la fusión del hielo. Y ustedes ven las diferentes, la diferencia entre ambos, tanto en centígrados como en Fahrenheit. Si estamos hablando de 100 grados centígrados, estamos hablando de 180 Fahrenheit. Y entonces, el agua, cuando herve en una cocina, realmente la cocina se llega a 100 grados centígrados. Entonces, y esto permite también de que todos aquellos microorganismos sean eliminados. Aquí en esta otra lámina, que es una lámina muy excelente, ¿verdad? Que es el punto de ebullición del agua, en 100 grados centígrados, ¿a qué temperatura hierve el agua en la escala de Fahrenheit? Entonces, aquí donde nosotros vemos de que vamos a aplicar la fórmula. Y aplicando la fórmula nos permite ver en cuánto va a estar en grados centígrados si nos está pidiendo 100. Va a ser aproximadamente a 180. A 180 va a ser el resultado. Eso implica de que si nosotros queremos resolver algún ejercicio con respecto a esto, entonces nosotros solo aplicamos la fórmula y aplicando la fórmula vamos a obtener los grados centígrados. Aquí está otro ejemplo de la termometría, que el agua se congela a 32 Fahrenheit. En la escala centígrados, o sea, en centígrados, ¿a qué temperatura va a llegar? Y si como es 32, la respuesta va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque lo que sucede es que nosotros al aplicarlo vamos a empezar a dividir, a restar y luego nos va a dar 0. Estos son ejemplos muy buenos, pero como yo les repito, son fórmulas que se aplican solo para resolver en el momento, pero en sí, para aplicarlos ya en el cuerpo humano, en el sistema de salud, para poder determinar, eso no se realiza. Pero es muy bueno conocerlo también porque para saber de que estas fórmulas sí existen. Entonces aquí tenemos tres modelos: Celsius, Fahrenheit y tenemos el de Kelvin. Y si ustedes se fijan cómo está el de Celsius, de 100, de 0 a 100 tenemos 100 divisiones. De estas 100 divisiones en Fahrenheit van a ser 180 divisiones. Y en Kelvin vamos a tener 100 divisiones. Estas divisiones van a estar graduadas y en este tipo de graduación están determinados en cada uno de lo que son los termómetros que se van a estar ocupando en cada vez que se requiera. En la fórmula de conversión a la escala de Kelvin tenemos las conversiones a cuatro. Aquí vamos a hacer a grados centígrados y la fórmula que cada uno, que es lo que les estaba explicando anteriormente, se van a aplicar. Este cuadro permite conocer también que las diferencias entre cada uno de ellos es una variable muy alta. Y como es muy alta, entonces nos permite conocer cada uno de estos termómetros. Y desde luego de que aquí falta lo que es el termómetro atmosférico, que también nos ayuda muchísimo para ver cómo está la temperatura ambiental y cómo nos puede favorecer o cómo nos puede afectar en nuestro cuerpo. Ahora, con este tema de calor específico, vamos a decir que en física se entiende por calor específico
también llamado capacidad térmica específica o capacidad calórica específica, a la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. ¿Por qué se le llama calor específico? Este calor específico, como su palabra dice, la capacidad térmica, la capacidad calórica, hay una característica que dentro del calor específico se da a nivel de lo que es interno, a nivel de lo que es el metabolismo interno. Cuando una persona ha tenido alimentación copiosa, o sea, que ha comido exageradamente, va a aumentar la temperatura. Al aumentar esto también se traduce en una capacidad calórica. Por lo tanto, va a tener una capacidad térmica que va a terminar con un calor específico. Tenemos las unidades del calor específico. Las cantidades de calor se mide en unidades térmicas, cuyas denominaciones y significados son los siguientes. Tenemos las calorías, las kilocalorías, la unidad térmica británica y el joule. En las calorías, la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua pura, esto nos dice de que entre mayor caloría nosotros consumamos, va a haber mayor calor específico. Las kilocalorías, por consiguiente, que es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua pura. Por lo tanto, si nosotros combinamos tanto las calorías con las kilocalorías, también hay personas de que consumen en exceso calorías y se mantienen todo el tiempo. Dice, yo ando caliente en las manos o yo ando caliente el cuello, me siento irritado o irritada, pero es por eso, ¿verdad? Porque el calor específico que se está generando adentro, que principalmente lo genera un organelo de la célula que se llama mitocondria, que es el que genera caloría, el que genera energía, esto permite de que se dé un aumento. La unidad térmica británica, que es la cantidad de calor necesario para elevar el grado de Fahrenheit, esta es la otra forma de poder medir la temperatura. Y a nivel del Joule, Joule, que es el sistema internacional de unidades que nos dan los parámetros para poder llegar a hacer las conversiones. Aquí tenemos una fórmula de un calor específico desde el punto de vista matemático. Si tenemos el calor específico, va a ser igual al incremento de calor que se mide en calorías y el incremento de la temperatura. Por ejemplo, una persona que ha consumido aproximadamente de 4 a 5 pupusas y luego a las 25 o 30 minutos le tomamos la temperatura, entonces lo que hacemos, medimos eso y lo dividimos. Al dividirlo, entonces vamos a obtener el calor específico en base a las calorías que hemos tenido. Otra persona puede consumir otro tipo de alimento que aumente también el calor y se puede hacer, y ustedes pueden hacer también ese ejercicio. Al consumir mucha caloría o que alguien consuma mucha caloría, entonces a los 25, 30 minutos le toman la temperatura y lo dividen y ustedes van a tener el calor específico. En conclusión, vamos a decir que el calor es energía que es transferida de un sistema a otro, debido a que se encuentra a diferentes niveles de temperatura. Por esta razón, al poner los dos cuerpos en contacto, el que se encuentra a mayor temperatura transfiere calor al otro hasta que se logra el equilibrio térmico. ¿Dónde se va a dar esto? Esto tiene que ver mucho, sobre todo con los átomos y las moléculas. Tiene que ver también con el hidrógeno. El termostato
per se es el hipotálamo. Entonces, esto permite de que si hay un desequilibrio a nivel de lo que es el hipotálamo, entonces, o el tálamo, entonces va a haber aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque es nuestro regulador de la temperatura biológico. Y esto, si hay moléculas, hay átomos, hay hidrógeno que están en desequilibrio, entonces, por lo tanto, van a aumentar. Y esto a su vez nos van a generar temperaturas sumamente altas que pueden llegar hasta 40 grados centígrados y una persona puede llegar a convulsionar, pero ese equilibrio térmico sí tiene que existir en el cuerpo humano, porque eso es lo que nos mantiene en una estabilidad para poder realizar todas las actividades. Esto es lo que les traía, ¿verdad? Para la diapositiva, para que veamos lo que es lo esencial de estos dos temas que son sumamente importantes. Hay preguntas sobre el tema. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hay preguntas sobre el tema? sí, sí le escuchamos. Ahora les voy a subir al Classroom, y también les voy a compartir a ustedes el canal de YouTube, donde va a estar la clase, para que ustedes la puedan ver, ver las veces necesarias y poder despejando cada una de las dudas. Es necesario todos los trabajos, es necesario también los cuestionarios para seguir estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Estuvieron atentos. Gracias, doctor.